buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 9, del 1 al 43. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaban a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que le invocaban este nombre? Y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consenso matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta la Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana,
levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaban en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Mire qué impresionante. Hoy tenemos varias historias que contar en Hechos 9, pero tal vez de las historias más impresionantes que nosotros podemos leer en toda la Biblia es la historia de Saulo. ¿Por qué Saulo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de esto? Cómo Saulo durante mucho tiempo trató de matar a todos los cristianos a como fuera lugar. Él quería deshacerse de todo lo que tuviera que ver con Jesús, pero Saulo tuvo la misericordia de Dios y tuvo una experiencia personal con Cristo, en el cual cuando él iba a Damasco se le apareció una luz y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él pregunta quién era, le responde que es Jesucristo, y recibe las instrucciones y parte de ese propósito que Saulo tiene. Hay que recordar, mire, y esto es importante mencionar, porque nosotros podemos conocer a personas que sean malas, personas que han hecho mucho daño, como Saulo. Pero Dios, mire, cuando las personas están en comunión con Dios, Dios no desperdicia nada, hasta lo malo lo convierte en bueno, para que al final cumplan el propósito eterno que existe en ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es increíble, y esto marca un antes también y un después. ¿Sabe por qué? Porque Saulo, que perseguía a los cristianos, ahora es la persona que más obras realiza para beneficio del cristianismo mismo. Y mire qué impresionante también. Pedro, que había negado a Cristo anteriormente, cuando lo estaban crucificando o cuando lo iban a crucificar, ahora Pedro, después de creer, después de tener su experiencia con el Señor y de recibir el Espíritu Santo, Pedro, a través de Jesucristo, pudo prácticamente sanar, curar y revivir a esta persona que había fallecido. Y eso fue impresionante, porque las obras, los milagros y todo lo que los apóstoles hacían, hacía que de alguna manera la gente empezara a creer. Y mire cómo es Cristo, porque Cristo no escogió a santos, Cristo no escogió a perfectos, Cristo no escogió a las personas más preparadas, a los que creemos saber más. Cristo escogió a las personas con menos cualidades, pero probablemente Cristo ve lo que nosotros no alcanzamos a ver, esa convicción, ese corazón. En el momento que Cristo los toca, a pesar de que las personas terminan fallando, se terminan convirtiendo en su mejor versión. Y es ahí que empieza parte de los milagros increíbles que nosotros podemos ver del cristianismo hasta el día de hoy. Porque de 1 se multiplicó a 12, y de 12 podemos decir que hasta el día de hoy probablemente son millones y millones de personas que por ese 1 que es Cristo y por esos 12 que llevaron el mensaje del Evangelio, hoy son millones de personas que no solo alcanzan la vida eterna en Cristo Jesús, sino que también enderezaron su camino acá en la tierra. Vamos a orar
Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cuando tú nos tocas, Señor, por convicción nosotros podemos cambiar, girar nuestra vida, voltear a ver y poder avanzar por el camino correcto por convicción hacia ti. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.